T.S. Eliot dijo: la palabra escrita de Dios debe ser considerada como la regla perfecta y única para nuestra vida. Si los hombres no hablan de acuerdo a esta palabra, no hay luz en ellos. Thomas Watson dijo: el conocimiento sin arrepentimiento será como una antorcha que guía al hombre en camino al infierno. Archie Sproul dijo: la palabra de Dios puede estar en tu mente sin estar en tu corazón, pero nunca puede estar en tu corazón sin primero estar en tu mente. Que disfrutes este video. De los 4 hombres que se llaman Santiago en el Nuevo Testamento, solo 2 son candidatos para los autores de esta epístola. Nadie ha considerado seriamente a Jacobo menor, hijo de Alfeo, Mateo capítulo 10 verso 3, Hechos capítulo 1 verso 13, o a Jacobo el padre de Judas, no el Iscariote, Lucas capítulo 6 verso 16, Hechos capítulo 1 verso 13. Algunos han sugerido a Jacobo el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, Mateo capítulo 4 verso 21, pero él fue martirizado demasiado pronto para haberla escrito, según Hechos capítulo 12 verso 2. Eso únicamente deja a Jacobo, el medio hermano más grande de Cristo, Marcos capítulo 6 verso 3, y hermano de Judas, Mateo capítulo 13 verso 55, quien también escribió la epístola que lleva su nombre. Inicialmente Santiago había rechazado a Jesús como Mesías, Juan capítulo 7 verso 5, pero más adelante creyó, según dice 1 Corintios capítulo 15. Él se volvió el líder clave de la iglesia en Jerusalén, según dice Hechos 12 17, Hechos 15 13, Gálatas capítulo 2 verso 12, siendo llamado una de las columnas de la iglesia junto con Pedro y Juan, según Gálatas capítulo 2 verso 9, también conocido como Santiago el Justo por su devoción a la justicia. Él fue martirizado en el 62 después de Cristo, de acuerdo al historiador judío del primer siglo Josefo, comparando el vocabulario de Santiago en la carta que escribió, la cual está registrada en Hechos 15, con el que se encuentra en Santiago, corrobora el hecho que fue el autor. Los destinatarios de este libro eran creyentes judíos que habían sido dispersados, según dice capítulo 1 verso 1, posiblemente como resultado del martirio de Esteban, Hechos capítulo 7 verso 31 al 34, pero lo más probable es que se debió a la persecución bajo Herodes Agripa, según dice Hechos 12, en el 44 después de Cristo. El autor se refiere a su audiencia como hermanos 15 veces en el capítulo 1, verso 2, verso 16, verso 19, capítulo 2, verso 1, capítulo 3, en el capítulo 4, verso 7, verso 9, verso 12, verso 19, el cual era un epíteto común entre los judíos del primer siglo. No es sorprendente entonces que Santiago es judío en su contenido. Por ejemplo, la palabra griega traducida congregación en el capítulo 2 verso 2 es la palabra para sinagoga. Además, Santiago contiene más de 40 referencias del Antiguo Testamento y más de 20 del Sermón del Monte, según dice Mateo 5, verso 7. Esta carta se debe considerar como una guía práctica del cristianismo, aunque solo se menciona a Cristo 2 veces, capítulo 1, verso 1 y capítulo 2, verso 1. Es una lección de contraste, pruebas útiles, perjudiciales, sabiduría genuina y falsedad de la fe verdadera y falsa, como un promedio más de un orden cada uno de los 2 versículos. ¿Quién escogió Dios para escribir una carta tan noble y tan notable? El autor se presenta en el saludo de apertura como Santiago, pero no se identifica como apóstol, capítulo 1, verso 1. En el Nuevo Testamento se menciona 4 personas con este nombre, pero fue Santiago, hermano de Jesús, y de Judas quien escribió esta carta, según dice el capítulo 13 de Mateo, verso 55 y Marcos 6. Es interesante seguir el desarrollo de Santiago en la fe. Al principio él rechazó las declaraciones de Cristo, Juan capítulo 7 verso 5. Después recibió una visita de Jesús resucitado, 1 Corintios capítulo 15 verso 7, lo que tal vez resultó en su conversión, porque más tarde él se encontraba entre los creyentes que aguardaban la prometida venida del Espíritu Santo, Hechos capítulo 1 verso 14. Llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén, según dice Gálatas capítulo
capítulo 1 y el capítulo 2 y presidió sobre el primer concilio de la iglesia, Hechos 15. Unos años después, Pablo lo visitó, Hechos capítulo 21. Santiago escribió esta carta de trasfondo de su herencia y rica en experiencia en la obra pastoral. Fue martirizado por su fe en el año 62 o 63 después de Cristo, según algunos estudios. Los lectores de esta carta son nombrados las 12 tribus que están en la dispersión, en capítulo 1, verso 1. Aparentemente Santiago se preocupaba por todos los judíos convertidos al cristianismo que antes no habían formado parte de la congregación de Jerusalén, pero ahora residían en otras partes del mundo. Su dispersión se incrementó después del martirio de Esteban, Hechos 7, y también durante la persecución bajo Herodes Agripa, Hechos capítulo 12, verso 1 al 2. El historiador Josefo describe la situación de esta manera: ahora estos judíos han emigrado a todas las ciudades y es difícil encontrar un lugar en el mundo habitado que no haya admitido a este grupo de hombres y que no sea posesión de ellos. En el libro de Antigüedades, siendo uno de los libros del Antiguo Testamento con características más judías, esta carta contiene más de 40 referencias al Antiguo Testamento y más de 20 alusiones al Sermón del Monte. Inclusive se reitera un nombre hebreo para Dios, Señor del Sabbat, Señor de los ejércitos. Santiago emplea 15 veces el saludo común entre los creyentes judíos. El reto a los que leen esta carta por primera vez y a todos los cristianos es: si posee fe genuina en Cristo para la salvación, demuéstrela. En el contenido de esta carta se puede considerar como la presentación de 4 evidencias de esta verdadera fe. Los cristianos son instados a perseverar en el sufrimiento con alegría, a servir espontáneamente como resultado de su fe. Son advertidos a hablar sabiamente en el capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 12, a mostrar un buen sentido en las relaciones con otros en su vida en el capítulo 4, verso 13, en el capítulo 5, verso 20. Esta carta es un perenne recordatorio de que cualquiera puede decir que es cristiano, pero la mejor evidencia es la fe genuina. Se manifiesta por la manera como uno vive. El libro de Santiago es la descripción básica de la relación que existe entre la fe y las obras. Tan arraigados en la ley mosaica y su sistema de obras estaban los judíos cristianos a quienes Santiago escribió. Se dedicó mucho tiempo para explicarles la difícil verdad de que nadie es justificado por las obras de la ley. Gálatas capítulo 2, verso 16. Él les declara que aun si ellos con su mejor esfuerzo trataran de guardar todas las varias leyes y rituales, lo cual es imposible de hacer, y transgredían la parte más pequeña de la ley, esto los hacía culpables de toda ella. Santiago capítulo 2, verso 10. Porque la ley es una entidad y el quebrantarla, una de ellas, quebranta toda la ley. ¿Quién escribió este libro? Bueno, lo escribió Santiago, medio hermano de Jesús, Gálatas 1, y anciano principal de la iglesia en Jerusalén. Esta carta puede ser uno de los primeros libros del Nuevo Testamento en ser escrito entre el año 40 y el 50 después de Cristo. Bueno, ¿a quién fue escrita esta carta? A las 12 tribus de Israel. ¿De dónde fue escrita? Desde Jerusalén. ¿Cuál es el trasfondo histórico de este libro? Santiago, junto con las epístolas de Pedro, Juan y Judas, forman parte de las llamadas epístolas generales, debido a que no están dirigidas a ninguna iglesia cristiana en general. La carta contiene muy poca doctrina, se conecta más en el modo de la ética. Santiago, pastor de la iglesia en Jerusalén por 30 años, trabaja con el pueblo judío, escribe a los judíos esparcidos por varias regiones y ya se estaban saliendo de la gracia para más gracia, dependiendo demasiado de la fe, olvidando las obras de la fe. Bueno, ¿cuáles son sus fuerzas y sus debilidades? Sus fuerzas que salieron de la ley, nada de obras, falta de carácter cristiano. ¿Y cuál es la idea principal de este libro? Tiene varios temas dirigidos a llevar una vida cristiana, exhortaciones dirigidas al carácter. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? La razón fue por causa que los cristianos judíos dependían demasiado de la fe
y no tocaban nada de la práctica, las obras de fe. Y Santiago escribe por esta razón para corregir algunos detalles relacionados. Escrita a los judíos esparcidos, pareciera que están en la tentación de querer enriquecerse. Algunas palabras claves de Santiago son, por ejemplo, hermanos, fe, perfecto, perfecciones, decir, juez, juzgar, juicio, obras, condenado, condenación, lengua, ley. Sus recipientes creyentes en Cristo entre los judíos de la diáspora. Su ocasión es desconocida, pero el tratado muestra la preocupación por las verdaderas condiciones de los creyentes en esa iglesia. Su énfasis, fe, práctica por parte de los creyentes, gozo, paciencia en medio de las pruebas, la naturaleza de la verdadera sabiduría cristiana, actitudes de los ricos hacia los pobres, abuso de la lengua, el uso apropiado de ella. Santiago dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Saber que Santiago era el medio hermano de Jesús hace que su autointroducción sea más significativa. Él no se proclama a sí mismo como el hermano de Jesús, sino solo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Jesús no era solamente el hermano de Santiago, él era su Señor. Lo que es más importante aún, la palabra siervo es importante, se traduce de la lengua palabra griega doulos, un esclavo, un siervo, uno que está en constante servidumbre hacia otro. Entre los griegos, con un alto sentido de la libertad personal, el término lleva una connotación gradante. Y Señor es una palabra importante, se traduce de la lengua griega kurios. Esto significa que Santiago a Jesús Dios. Los judíos helenísticos utilizaban Kurios como un nombre de Dios. Al no usar el artículo toma más significado cuando se recuerda que Curioso Domino era un título que se le daban a los primeros emperadores de Roma para expresar su deidad. En ese tiempo el pueblo judío estaba esparcido por todo el mundo. Había comunidades cristianas entre casi todas las comunidades judías a través de todo el mundo. Con respecto a lo extenso de la dispersión, Josefo escribió, no hay una ciudad ni tribu, ya sea griega o hebrea, en la cual las leyes y las costumbres judías no se hayan arraigado, ya que fue escrito para el cuerpo de los cristianos como existía en ese tiempo. Esta es una carta para nosotros hoy. Algunos piensan que el libro de Santiago no es importante para los cristianos y han citado las frases famosas de Martín Lutero, una carta llena de paja. Para la observación de Lutero se debe de entender de acuerdo a su contexto. Su intención era hacer la observación de que en la carta de Santiago había poco o nada en cuanto a la predicación del Evangelio o la justificación solamente por fe. En otro lugar, él escribió el libro de Santiago. Yo lo tengo por mucha estima, la carta de Santiago, y la tengo como valiosa. No expone doctrinas humanas, pero pone mucho énfasis en la ley de Dios. Martín Lutero sabía y enseñaba exactamente lo que enseña el libro de Santiago. El siguiente fragmento se refiere a la salvación por la fe y es de su prefacio a los romanos. Oh, la fe es una cosa viviente y activamente ocupada. Es imposible que no esté haciendo cosas buenas incesantemente. No pregunta si le deben de hacer las obras buenas, sino que antes de que se haga la pregunta, ya ha hecho esto y está constantemente haciéndola. Cualquiera que no haga dichas obras es por lo tanto un incrédulo. Tantea y buscar otras cosas que no sean obras por fe, pero se sabe que la fe ni de muchas maneras. Escuchando el libro de Santiago, debido a que repite las enseñanzas de Jesús, hay al menos 15 alusiones al sermón del monte de Santiago. Santiago era un hombre que conocía las enseñanzas de Jesús y que las tomó en serio cuando escribió esta carta. Muchas gracias por haber visto mi video, espero haya sido muy educativo para todos ustedes y que su conocimiento cada vez sea más enriquecido. Nos vemos a la próxima y que disfruten su día.